¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los asistentes a este webinar organizado por el Gremio de Construcción e Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima y en colaboración con la consultora Gama. Los saluda Dante Mendoza y ocupo el cargo de primer vicepresidente en la actual Junta Directiva. Este gremio, en su constante difusión de las mejores prácticas, presentará este conversatorio de un tema de por más interesante: la experiencia internacional y nacional de los contratos NEC y FIDIC en el marco de la nueva ley de contrataciones con el Estado. Como estamos informados, esta nueva ley está impulsando el uso de los contratos estándares internacionales de ingeniería y construcción para nuestra contratación pública. Esto debido a su uso en los últimos acuerdos de gobierno a gobierno, que han permitido la construcción de diversas obras que permiten cerrar esa brecha de infraestructura que necesita el país. Toca discutir esta experiencia con tres grandes expertos, nacionales y extranjeros, que nos comentarán acerca de los pros y los contras de los contratos NEC y FIDIC y sobre todo las perspectivas desde el punto de vista del subcontratista. Los subcontratistas son piezas claves de estos contratos, pues son los que la mayoría de las veces ejecutan la mayor parte de las obras y los que en la práctica llevan el mayor riesgo a sus actividades. Tendremos como moderadora y expositora a la doctora Alejandra Ulfe. Alejandra es abogado con un máster de Derecho de la Construcción de la Universidad de Melbourne en Australia. Cuenta con certificaciones en Lean, entrega de proyectos IPD y contratos NEC. Actualmente es catedrática de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha participado en la mesa técnica para la implementación de la normativa BIM para el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Sin más otro comentario, doy pase a Alejandra para el inicio de este evento. Adelante, Alejandra. Gracias, Dante. Muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias. Bien, en efecto, estamos aquí reunidos esta oportunidad con grandes profesionales a quienes admiro muchísimo y que también están y tienen mucha experiencia a propósito de su práctica en los contratos internacionales, como es el FIDIC y como son los contratos NIC. Entonces, para mí es un gusto presentarles, en primer lugar, a Yanina Molina, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con 14 años de experiencia en la asesoría y diseño de estrategias jurídicas y contractuales para la prevención y solución de controversias, así como en la estructuración y ejecución del proyecto de construcción de inversión pública y privada desarrollados bajo distintos modelos de contratos, entre ellos los desarrollados bajo convenios y estándares internacionales. En su experiencia ha desempeñado cargos de liderazgo en el sector público y privado, tales como asesora legal de la Dirección de Infraestructura del Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario y jefa de Administración de Contratos y Asesoría Legal de COSAP. Actualmente se desempeña como consultora independiente y como capacitadora en gestión de contratos. Es adjudicadora de la Cámara de Comercio de Lima, miembro de la Sociedad Peruana de Derecho de la Construcción y Dispute Board Foundation. Gabriel Mulero es abogado internacional con más de 11 años de experiencia, trabajando solamente en reclamos, juntas de resolución de disputas, arbitrajes de proyectos de construcción multimillonarios y multibillonarios. Ha trabajado para gobiernos, ministerios, contratistas internacionales, consultores, bancos de desarrollo, agencias de ayuda. Ese trabajo ha incluido proyectos de construcción como plantas de energía, aeropuertos, puertos marítimos, túneles, carreteras, ferrocarriles y hoteles, el cual abarca Europa, el sur de Asia, África Occidental y Oriental, América Central, el Caribe y los Emiratos Árabes Unidos, en FIDIC y otras formas de contrato. Su experiencia incluye el caso ampliamente difundido de obras como Warta Lane versus Gibraltar, tanto en el Tribunal de Tecnología y Construcción como en el Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales. Gracias, Gabriel. Muchísimas gracias, Yanina, por esta oportunidad. Y el contexto sobre el cual los he convocado a ustedes, y en realidad considero que este va a ser un conversatorio sumamente enriquecedor,
Es a propósito de la ley la nueva ley de contrataciones con el Estado, que como ustedes saben, y como todo el público participante, el 24 de junio se aprobó y se promulgó la nueva ley de contrataciones con el Estado, que justamente hace 2 días, el 17 de septiembre, ha salido el proyecto de ley del reglamento, ¿no? Y tanto en la ley como en el reglamento, evidentemente es un reglamento bastante extenso, pero recogen lo que son los contratos de estándares internacionales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el contexto que quiero explicar muy brevemente para luego darles pase a ustedes con los temas asignados? Actualmente en Perú, como ustedes saben, tenemos mucha tendencia a utilizar estos contratos estándares internacionales, mayormente el FIDIC y el NEC. No son los únicos, pero son los que tienen esta tendencia actual. Los FIDIC son, bueno, unos contratos estándares, ¿no? Que han sido gratamente utilizados en Perú desde hace muchos años. Es más, el FIDIC tiene aproximadamente 100 años o más de experiencia a nivel internacional. Entonces, si comparamos en líneas generales cuál es el contrato más utilizado en el mercado por años, la ventaja la tiene el FIDIC. Sin embargo, yo quiero rescatar que el NEC, a propósito de esta experiencia de los Juegos Panamericanos que hemos tenido en Perú, el NEC se ha recogido y tiene por así decirlo, tendencia en ser utilizado en los proyectos de inversión pública. Pero, entonces, y esto es algo que siempre oigo, me preguntan, y seguramente ustedes también, chicos, les preguntan, ¿cuál es el contrato que a mí me conviene más? ¿Cuál es el contrato que yo debería utilizar? Y acá yo quiero hacer una acotación porque es algo muy importante. Y el primer punto que nosotros tenemos que abordar no es qué modelo de contrato yo voy a utilizar, sino más bien qué sistema de entrega de proyectos. Y a propósito de este concepto del sistema de entrega de proyectos que está referido en la cláusula 49 de la nueva ley de contrataciones con el Estado, es entender qué es un sistema de entrega de proyectos, cuál me beneficia mejor, si es diseño y construcción, solo construcción, si vamos a hablar de un IPD, cuál es esa estrategia de contratación que yo tengo que trabajar. En el mercado tenemos distintos modelos de contratos internacionales, ¿no? Es más, el mismo FIDIC tiene opciones, distintos libros, formatos de contratos, al igual que en el contrato NEC, que hoy por hoy tenemos una evolución al contrato NEC 4, que de hecho ya han pasado algunos años, desde 2017, que también tiene propuestas de modelos de contrato, ¿no? Cada uno con un enfoque distinto. Yo creo que en realidad el contrato NEC tiene bastante enfoque de gestión, tiene un enfoque bastante de cooperación, por así decirlo, y yo quiero precisar algo muy importante, que es lo que siempre vengo diciendo. No por el hecho de yo tener un contrato NEC significa que recién voy a actuar bajo una colaboración. De hecho, nos rige en el Código Civil el principio contractual de la buena fe. Entonces, bajo ese supuesto, nosotros en nuestros contratos, en la ejecución contractual, deberíamos de utilizar la buena fe, la cooperación, la diligencia debida. Y estos son términos que lo estoy refiriendo en virtud a la experiencia peruana. Pero ojo, estos contratos internacionales recogen experiencia, principios, evidentemente del common law, un sistema legal distinto. También he escuchado muchas preguntas, pero ¿cómo es un contrato internacional que se aplique en Reino Unido, que se aplique en Australia, que se aplique, qué sé yo, en Emiratos Árabes, podría ser perfectamente usado en Perú? ¿Cuál es la brecha, si hay brechas? ¿Cuál sería el gran reto? Entonces, sobre este punto, yo creo que podemos ahondar muchísimo más sobre estas cuestiones. Vamos a abordar justamente ya la parte específica de las preguntas. El primer tópico que tenemos con ustedes son los principales problemas y controversias vinculados a los contratos FIDIC. ¿Cuáles son los típicos casos que tenemos? En líneas generales, proyectos de gran envergadura, tenemos demora en los pagos, ¿no? Del contratista principal con su entidad, del contratista con sus subcontratistas. Tenemos problema de plazos precursorios, que de hecho también está referido en la nueva ley de contrataciones con el Estado. Si nosotros vamos a firmar un contrato internacional y en el contrato internacional
evidentemente se regulan plazos preclusorios, aplica la ley del contrato, al margen también de aplicar, pues, supletoriamente la ley, supletoriamente el Código Civil, pero esto tiene que estar muy claro. Entonces, con la experiencia de los FIDIC, y en estos momentos le quiero dar pase a Gabriel Mulero, que nos pueda contar un poco más de esta experiencia tan interesante y también resaltando los típicos casos de los problemas de responsabilidad de diseño vinculado al principio del fit for purpose. Ahí, Gabriel, te he dejado varios temitas para que nos puedas, por favor, compartir académicamente estos temas, ¿no? Desde tu experiencia. Adelante, Gabriel. Muchas gracias, Alejandra, y gracias a todos por estar aquí presentes. Saludos desde Londres, donde ya son las 11 de la noche, pero muy felizmente aquí con ustedes compartiendo el fabuloso mundo de los contratos FIDIC, en los cuales me he desempeñado por más de 10 años desde acá. Yo solamente he hecho contratos FIDIC de construcción en mi carrera profesional en Londres, nada, bueno, los últimos 10 años de ella. Y eh, conozco cómo los contratos FIDIC pueden ser ventajosos y también conozco cómo pueden ser problemáticos. Hablemos un poco de las ventajas. ¿Por qué son ventajosos los contratos FIDIC en general? Pues número uno, como dijo Alejandra, son los contratos de construcción más utilizados internacionalmente y con más historia. Ya van por la versión, técnicamente la versión más reciente dice Second Edition, pero es la segunda edición de la primera edición del 99, pero la primera fue en el 54 del siglo pasado. Hay más gente en el mundo, por ende, capacitada y con experiencia para manejar estos contratos que para cualquier otro estándar. Y hay más escritos en artículos, libros, jurisprudencia. Por lo que si usted es un ingeniero que se dedica a la construcción civil o eléctrica o como sea, y tiene una pregunta sobre el contrato, no es tan difícil meterse en internet y buscar una respuesta. No es tan difícil buscar libros sobre el tema. Aquí mismo, enfrente a mí, tengo uno escrito en español sobre el tema de los contratos FIDIC, diseñados para distribuir el riesgo de una manera justa. Son estos contratos. Las cláusulas están hechas. El contrato fue escrito por ingenieros para ingenieros. Y no solamente eso se puede ver en el lenguaje que se utiliza, que intenta ser simple o lo más simple posible, sino que también se ve en la distribución de los riesgos en cada una de las cláusulas. Y también un punto específico es que el método de resolución de disputas es un método usado muy frecuentemente en el cual mucha gente tiene mucha experiencia. Entonces, no es, digamos que para efectos de tener certeza en cómo el contrato se maneja, existe un poco más, por lo menos desde mi punto de vista, quizás yo estoy un poco eh, parcializado en el tema, pero sí puedo decir que hay bastante conocimiento sobre este tipo de contratos. Otro tema sobre estos contratos es que, como explica Alejandra, y aquí voy a hacer un poco de contraste con el NIC. En los contratos NEC, como le llaman en Perú, NIC le decimos acá, normalmente tienes diferentes tipos de contratos a los cuales le puedes añadir partes. Tiene como unos módulos que le puedes estar añadiendo. Los contratos FIDIC no son así. Los contratos FIDIC son un contrato con todos los elementos que necesitas, pero cada uno de esos contratos está hecho específicamente para un tipo de trabajo. Los principales son los libros rojo, amarillo y plateado. El libro rojo es un contrato de construcción, es el más tradicional. El que se escribió en el 1954 era un contrato de construcción. Y a eso me refiero, que construcción solamente es un contrato a precio unitario. Y es para que el contratante, el dueño de la obra, el cliente, diseñe la obra o busque a alguien que la diseñe más bien y le dé ese diseño al contratista para que él la construya. Entonces después tenemos, por otro lado, los libros amarillo y el libro plateado, que son muy similares. Ambos son contratos a suma alzada y son contratos de diseño y construcción. La diferencia entre uno y el otro es que el plateado es un contrato llave en mano.
Al ser contratos de diseño y construcción, entonces existe un poco más de responsabilidad del contratista y de eso veremos un poco cuando entremos en varios de los temas. Pero de la misma manera también hay contratos para otro tipo de construcciones. Tenemos el contrato libro rosa que se utiliza bastante en muchas partes de Latinoamérica, en África se usa mucho, lo he visto también utilizado en países cerca de India, en Nepal, que es un contrato libro rojo, pero es el contrato que utiliza el Banco Mundial de Desarrollo, o el que utiliza también el BID en Latinoamérica. Y es porque tiene unas cláusulas específicas para cuando el dinero, los fondos provienen de fondos de esos bancos. Pero también tenemos unos contratos específicos como el contrato azul-verde, que es para contratos de proyectos de dragados. Hay otro contrato que es el libro verde, que es es un contrato de formato corto, formato pequeño. Es para construcciones más cortas y más pequeñas en términos monetarios, digamos 1 o 2 millones de dólares. Pero también hay varios otros, hay unos hay un contrato para túneles, hay otros contratos que están también que se están pensando, hay unos contratos que son también para subcontratistas, de los cuales le he mencionado todos excepto los subcontratistas, existen versiones oficiales en español que pueden encontrar en la página de FIDI. Desgraciadamente, una de las cosas de las cuales me di cuenta preparándome para hoy es que no existe subcontratos FIDIC en español hasta el momento, pero sí existe en inglés. Es el libro blanco-rojo y el libro blanco-amarillo. Ahora entremos un poco a los temas. El primero que pensé es un poco cómo funcionan los pagos en estos contratos. Primero, desde el punto de vista del cliente hacia el contratista o el contratante hacia el contratista y luego del contratista al subcontratista. Básicamente hay 3 pasos. El primero es que el contratista entrega una solicitud de pago al ingeniero. Un poco más tarde les hablaré qué significa esta figura del ingeniero, pero hasta el momento lo que tenemos que saber es que el ingeniero es un administrador del contrato y un poco funciona de la parte del contratante. Una vez esa solicitud, pues tiene los montos para los cuales el contratista entiende le deben de pagar por su trabajo en el último mes y normalmente se entrega al ingeniero al final de cada mes y lleva documentos adjuntos, los documentos que respaldan el pago que se requiere. El segundo paso es que el ingeniero emite un certificado de pago a cuenta. Se le dice, por lo menos así se le dice en el libro rojo. Una de las cosas que me he dado cuenta es que con cada una de las traducciones los términos a veces cambian un poquito de una traducción a otra, pero todas se supone que significan más o menos lo mismo. En una de las versiones que vi se le llama el certificado de pago a cuenta. Este se emite dentro de 28 días, ¿ok? Incluye los montos que el ingeniero considera justamente adeudados y lleva un respaldo detallado y hace decir unos cálculos específicos. ¿Qué remedios tiene el contratista si el ingeniero no certifica? Pues puede cuestionar la certificación en la próxima solicitud de pago. Puede también referir el asunto de determinación al ingeniero. Aquí viene el segundo rol del ingeniero, del cual hablaré un poco más tarde, que es el rol de determinador. Y si ninguna de esas 2 funciones puede llevar el asunto a la Junta de Resolución de Disputas. También tiene derecho a suspender los trabajos y luego de haber suspendido los trabajos, también se le originará el derecho a la resolución del contrato. Y el último paso es que el contratante pague al contratista, paga el monto que dice el certificado y tiene que hacerlo dentro de los 56 días después de haber recibido la solicitud. Todo es en referencia a la solicitud, no al paso inmediatamente anterior. ¿Qué remedios tiene? Pues puede reclamar el pago como tal. Hay un poco de debate en cómo se reclama el pago. Y aquí viene un poco lo que mencionó Alejandra, cómo se pueden aplicar estos contratos en el marco de Perú, cómo se aplican en otros países. Bueno, por ejemplo, yo he visto que en Rumania hay una ley específica que permite que los contratistas ejecuten el pago en corte. Entonces no tienen que ir
si ya tú tienes un certificado del contratante, bueno, del ingeniero, que dice que al contratista se le ve tal cantidad, en Rumania, por ejemplo, el contratista puede ir directamente y exigir el pago como si fuera cualquier otra demanda de pago. Pero normalmente, a menos de si en países donde no existe ese tipo de regla específica, lo que normalmente ocurre es que esa reclamación va a la Junta de Resolución de Disputas y si eso no rinde frutos, pues entonces se lleva en alzada al arbitraje. ¿Qué otras cosas puedes reclamar? ¿Qué otros derechos, remedios si no existe el pago? Es derecho a reclamar intereses. Hay una cláusula, la 14.8, que te permite reclamar intereses mensuales compuestos a una tasa del 3% sobre la tasa de interés bancaria. Claro, estos números pueden cambiarse, pero esos son los números que están de lleno ya en el contrato. Y también puedes suspender el contrato y más tarde, si lleva un tiempo suspendido, puedes resolver el contrato. Ahora bien, ¿cómo el subcontratista puede reclamar pago? Y para hacer una aclaración, no me refiero a pago de reclamaciones, sino me refiero al pago tradicional de haber llevado a cabo los trabajos. El pago mensual, en el caso de los contratos FIDE, que se somete mensualmente a la solicitud. También hay tres pasos. El primero, el subcontrato, un asunto que hay que tener claro aquí es que en estos casos en los contratos de subcontratista no existe la figura del ingeniero. La figura del ingeniero solamente está en el contrato principal. Así que en el subcontrato, mejor dicho, la solicitud se le lleva al contratista. Igual incluye los montos, también debe llevar unos documentos de respaldo, pero muy importante, hay que someterlo 7 días antes de la fecha que tiene el contratista para someter su solicitud al ingeniero. Por lo que si la solicitud del contratista es el día 30 del mes, la de subcontratista tiene que llegar el 23, 7 días antes. Paso 2, el contratista incluye el monto de la solicitud del subcontratista dentro de su solicitud al contratista principal. Perdóname, al contratante del contrato principal. Ahí el subcontratista empieza a tener varias protecciones. Por ejemplo, puede pedir que el contratista le informe al subcontratista con documentos respaldando sobre la fecha en que el contratista emitió la solicitud, sobre la fecha en la cual el contratista recibió el certificado del ingeniero. Si el contratista no informa al subcontratista de la fecha en que recibió la certificación, se considera que la certificación se dio a los 35 días de la solicitud. Ahora, el paso 3, ¿cuál es? Pues el contratista paga al subcontratista. Se paga el monto, se paga el monto que ha sido incluido en la solicitud y cualquier otra suma. Y esto debe ser dentro de los 70 días después de que el subcontratista entregue al contratista su solicitud de pago. ¿Cuál es uno de los problemas más grandes que existen en esta cadena de pago? ¿Qué pasa si el dueño principal, si el dueño de la obra, o se le llama dueño, contratante, cliente, no le paga al contratista? Bueno, aquí la cláusula del subcontrato FIDIC es lo que se le llama en inglés pay when paid, que es paga cuando me pagues, que es diferente a una cláusula de pay if paid, que es paga si me pagan. ¿Ok? La diferencia existe en que en los contratos FIDIC, el subcontratista, si el contratante principal no paga, el subcontratista pierde un poco en el sentido de que no tiene muchos remedios durante el proyecto. ¿Ok? Tiene pocos remedios. Por ejemplo, puede exigir intereses. Sí, puede exigir intereses. No puede suspender. No puede, por esa razón, no puede suspender. Puede suspender por otras razones. No puede resolver el contrato de esa manera. Pero siempre, 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 al final del contrato, 56 días después del periodo de notificación de defectos, debe pagar el contratista. Así que al final del día, el contratista siempre tiene que pagar. Nunca existirá la situación que he visto en la práctica en la cual el contratista dice, bueno, a mí no me han pagado y nunca me pagarán, así que nunca deberé pagar.
Eso no lo puede hacer un contratista principal en los contratos FIDIC. Así que por lo menos tiene esa protección ahí. Entonces, otro tema importante que ya ha sido mencionado es el tema de los plazos preclusorios, le llaman allá en el Perú. ¿Qué son estos plazos? Bueno, en los contratos FIDIC, la cláusula de reclamaciones, que es la cláusula 20, permite que el contratista haga un reclamo por una prórroga al plazo de terminación o a un pago adicional. Si ha sufrido daños o demora a causa de un evento o circunstancia que no es su culpa. La notificación tiene que darse después de que el contratista se da cuenta o hubiera debido darse cuenta del evento de circunstancia. Así que el contratista tiene que haber visto, escuchado o debió haber visto o escuchado lo ocurrido, y es desde ese momento que empieza a surtir un término de 28 días. Dentro de esos 28 días hay que someter una notificación. Una notificación bastante simple. Todo lo que hay que hacer es enviársela al ingeniero con copia al contratante, y en la notificación solamente hay que decir qué fue lo que pasó. No tiene que ser un documento de 30 páginas, puede ser un documento de una sola página explicando que hubo una demora por causa de tal que ocurrió y ya. Uno no tiene ni siquiera que decir que hay bueno, hay un debate si hay que decir que hay una reclamación o no, pero lo que quería decir es que uno no tiene ni siquiera que poner la cláusula bajo la cual uno está haciendo el reclamo, solamente explicar cuál es el problema. ¿Qué pasa si no se notifica? No hay prórroga. No hay derecho a recibir pagos adicionales. El contratante queda liberado de cualquier responsabilidad vinculada con el reclamo. Y de esto hablará un poco mis compañeras aquí presentes, pero tengo entendido que con la nueva ley en el Perú, este tipo de cláusula tiene dientes. Es una cláusula que puede realmente ser muy poderosa para el reclamante, perdón, para el contratante, cuando se ve en la situación en la cual el contratista le hace una reclamación. Pero hay excepciones. El contratante puede renunciar a su derecho expresamente. Esto tiene mucho que ver con el derecho local, pero también en los contratos FIDIC 2017, que son los más recientes, y sus actualizaciones del 2022, existen unas excepciones bien específicas que permiten que uno intente justificar la entrega tardía de las notificaciones. Y finalmente, para mencionar rápidamente, el principio de fit for purpose, que es el principio que a mí me gusta llamar idoneidad por su uso. Y este es un principio que entiendo que no es bastante común en Perú, pero lo más importante para saber de este principio es que es un principio que se supone que solo aplique para los contratos de diseño y construcción. Un contrato como el Libro Rojo no tiene por qué tener una cláusula de fit for purpose. Sí la tiene en el libro FIDIC, pero solamente la tiene a medida de excepción para esas específicas circunstancias en las cuales el contrato dice es un contrato de construcción, pero para esta instalación, esta planta aquí, sí el contratista tiene que diseñar ese pequeño elemento que normalmente está hablando de más de 1, 2, 3% del contrato, como mucho. Son elementos bien pequeños y es porque en esas circunstancias el contratista tiene que diseñar, pero no es para contratos de construcción en general, son para contratos de diseño y construcción. Y los voy a dejar con una nota de uno de los casos que se utiliza mucho para tratar de explicar lo que es este concepto de fit for purpose aquí en Inglaterra. Un contrato un poco pues, del siglo pasado, pero un contrato que todavía tiene, perdón, una jurisprudencia que todavía tiene bastante validez, y dice que en el caso ahí presente era deber de los contratistas asegurarse de que el trabajo terminado fuera razonablemente adecuado para el propósito para el cual sabían que era necesario. O sea, el contratista que diseña tiene que saber cuál es el propósito para el cual la obra es necesaria. Y los contratos FIDIC
se supone que se escriba en el contrato cuál es el propósito para el cual la obra es necesario. Si no, es para el propósito ordinario. Así que siempre hay una excepción ahí. Pero también sigue diciendo el caso, no era simplemente una obligación de tener un cuidado razonable. Los contratistas estaban obligados más bien a garantizar que el trabajo terminado fuera razonablemente adecuado para el propósito. Así que en los contratos FIDIC o el propósito está escrito en el contrato. Por ejemplo, una de las cosas que he visto es que dice una carretera tiene que permitir la vía de automóviles de cierto pesaje y durar hasta 20 años. Eso es un propósito. Entonces la construcción tiene que ser una construcción que aguante camiones de cierto peso y que la brea, la construcción del asfalto, también dure hasta 20 años. Entonces, ahí los dejo. Muy feliz y en mi próxima intervención les hablaré un poquito más sobre otros temas. Excelente, Gabriel. Gracias, realmente muy interesante todas las precisiones que has dado. Y me llevo con este concepto que has dicho, ¿no? Sobre la asignación de riesgos de este tipo de contratos internacionales. Se tiene que dar a quien se encuentre en mejor posición contractual para asumirlos, para mitigarlos, cuando no necesariamente es así. Y vemos en la realidad peruana, por ejemplo, que muchos de los casos a nivel de los contratos estándares internacionales son ajustados, son amendados y realmente desnaturalizan y distorsionan esa asignación de riesgos propios. Entonces, cuando hablamos de que queremos tener un contrato adecuado, ¿no? Un contrato que sirva para justamente cubrir el alcance sobre el cual se está utilizando el contrato. Hay que hablar de qué tanta colaboración y cooperación se tendría que utilizar, y me refiero específicamente a los contratos NEC, qué tanta integración, qué tanto respetan, qué tanto sirven los contratos NEC. Eh, yo tengo una posición bastante objetiva, yo diría, ¿no? Que los contratos NEC de por sí, al igual que los contratos de FIC, son muy buenos si sabemos utilizarlo, ¿no? Entonces tienen herramientas que sí son buenas, sí, en tanto se respete esa asignación de riesgos. Pero lamentablemente, y la realidad, aquí al menos, es que ello no es así. Y quisiera dar pase justamente a la participación de Yanina y que nos cuente un poco de la casuística vinculada a la gestión de los eventos compensables de los contratos NEC entre contratistas, subcontratistas, que nos hable también de los plazos preclusorios y la responsabilidad del diseño y el uso del fit for purpose, porque al igual que Gabriel nos ha contado, cómo se aplica y cómo se interpreta este principio, cómo lo vamos a llevar a nuestra realidad y a nuestra normativa peruana. Adelante, Yanina. Gracias. Muchas gracias, Alejandra, gracias a la Cámara, eh, a los organizadores del evento por esta invitación, por darnos este espacio para compartir algunas ideas en torno a qué es lo que está ocurriendo en la gestión de los subcontratos NEC. Y bueno, quiero empezar entonces haciendo referencia a lo que nos trae NEC en torno al Fit for Purpose, ¿no? Y voy a recoger acá lo que ha comentado Gabriel en torno al concepto, esta adecuación al propósito. Es un concepto por el cual el contratista en principio pues está obligado a ejecutar con el más alto estándar profesional sus diseños, la gestión, ¿no? Es decir, no va a bastar el mejor esfuerzo y la diligencia, sino va a tener que alcanzar el propósito de la infraestructura para el cual ha sido contratado. Y esa exigencia, en principio, excede el nivel de responsabilidad general que el artículo 1314 del Código Civil impone en nuestra regulación nacional, ¿no? Y este artículo básicamente dice que quien actúa con diligencia ordinaria no es imputable por el incumplimiento de sus obligaciones. Entonces, este principio orientado al cumplimiento del propósito es un estándar mucho más elevado. ¿Qué es lo que pasa entonces con NEC? Si bien el contrato en su versión original, que es en inglés, no utiliza este término de manera explícita, ¿no?
La adecuación para el propósito se asegura a través del cumplimiento de la información de las obras. Es decir, si la información de las obras consigna el objetivo del proyecto, causalizo el contrato, le pongo una finalidad específica, un parámetro objetivo de cumplimiento, entonces la obligación del contratista será lograr ese propósito, diseñar para cumplir este propósito. Y de hecho, esto se confirma con la cláusula de opción secundaria, que al ser opción secundaria, sabemos que puede o no puede estar en el contrato NEC, y de hecho las opciones secundarias regulan riesgos específicos. La X15 justamente permite regular la responsabilidad del diseñador, limitándola única y exclusivamente a la diligencia ordinaria. Es decir, aquellos contratos que tengan la opción X15, la medición de la responsabilidad en principio será subjetiva, debiendo analizarse el comportamiento y la diligencia ordinaria del diseñador. En principio sale de la figura del cumplimiento del propósito. En la experiencia nacional, el uso de NEC de este concepto empezó incluyéndose desde nuestra primera experiencia con los Panamericanos. Y claro, ahí cobraba un absoluto sentido y relevancia. La infraestructura tenía que cumplir con el objetivo y era servir justamente para los Juegos Panamericanos. Lo que significaba que tener certificaciones de entidades internacionales, porque los ambientes tenían que estar homologados para las competencias, ¿no? Si no se obtenían estas homologaciones, por más que tuvieras la infraestructura construida, no iba a servir para la finalidad para la cual había sido construida, que es justamente que se emplee como recinto para los Juegos Panamericanos. Pero luego, este concepto del cumplimiento del propósito quedó casi impregnado en el cuerpo del modelo de NEC en la aplicación nacional, ¿no? Como parte de como si fuera una condición estándar. Y de hecho, no solamente ocurrió en los contratos principales en los cuales la información de las obras también brindaba cierto detalle de para qué se requería la infraestructura. Por ejemplo, si hablamos de hospitales, requiere un hospital que sea de nivel 4, no de nivel 1, ¿no? Entonces, por lo tanto, tiene que cumplir ciertas características específicas que la norma manda. Pero, ¿qué pasa con los subcontratos? Y aquí es donde se presenta, desde mi punto de vista, un problema. Porque, digamos, ya sabemos que en los contratos de diseño y construcción es más fácil identificar justamente cuál es el propósito por el cual el cliente requiere y va a depender de la habilidad y de la experiencia de este contratista, que además es diseñador, ¿no? Pero en un contrato donde solamente tenemos construcción, en el que el contratista está obligado a completar el trabajo de acuerdo con los planos, las especificaciones, digamos, detalladas, que han sido proporcionadas por el contratista, el alcance de una cláusula de idoneidad para el fin en realidad es limitado, y es limitado por el propio contratista que ha dado el diseño. Entonces, en el uso de este término adecuado para la finalidad o adecuado para el propósito, en un contrato de construcción, si se va a aplicar, tiene que ser pues razonable y equitativo en función a las circunstancias que resulten necesarias, como por ejemplo lo que comentaba Gabriel. Si es que se le va a dar algún alcance de diseño al contratista, entonces, claro, su trabajo de diseñar o de modificar, si se le da ese riesgo de modificar el diseño también, tiene que estar siempre orientado con el cumplimiento del propósito de la obra. Mi impresión, digamos, a partir de las experiencias con empresas subcontratistas, es que ese extremo de incluir este fit for purpose en los contratos, en los subcontratos, donde principalmente es construcción, no ha sido evaluado, digamos, considerando todos los impactos y los efectos que esta cláusula implica. Digo esto porque, pese a que el subcontrato, reitero, es meramente de ejecución de obra, se les ha impuesto toda la responsabilidad sobre el diseño y el cumplimiento del propósito, ¿no? Entonces, pese a que estamos hablando de en un proceso de procura de ese subcontrato, no hubo un tiempo para que el subcontratista tenga que estudiar ese diseño,
no forma parte de su alcance ni del programa que han presentado para la ejecución de ese subcontrato, hacer la revisión o la compatibilización del diseño. Entonces, que le permita, digamos, verificar y corregir si es que se le va a transferir ese riesgo respecto de los errores. Entonces, esta situación, digamos, sumada a la mayoría de los casos, de que la mayoría de los casos de los subcontratos son firmados a suma alzada, incluso aun cuando el diseño todavía no está a un nivel de detalle suficiente ni está completo, que es, digamos, otra problemática aparte, ha representado, digamos, muchas solicitudes de eventos compensables, donde la principal respuesta del contratista ha sido siempre es, yo te contraté para que construyas de acuerdo con el propósito, tú has asumido el riesgo de todos los errores de la ingeniería, y claro, esta cláusula está pactada en el subcontrato a partir de una Z, ¿no? Y creo que ahí hay un trabajo por hacer porque merece un mayor análisis, un mayor espacio de negociación respecto de la oportunidad y hasta podría convertirse en un deal breaker, un deal breaker de la negociación del subcontrato. O si se va a asumir, asignándole la contingencia económica suficiente en el proyecto, digamos, de lo que significa asumir este riesgo, ¿no? En un contrato donde solamente mi alcance es construcción. Que a la larga va a terminar escalando hasta el contrato principal probablemente, ¿no? Ahora, ya entrando propiamente en el procedimiento de los eventos compensables en los subcontratos, encontramos muchos retos y esto fundamentalmente porque los subcontratos denominados como subcontratos NEC, sea 3 o NEC 4 SC, bajo, digamos, la opción que se elija, y en el mercado nacional la opción que más se ha elegido ha sido la opción A, en la práctica han sido sustancialmente alterados por las cláusulas Z. Entonces, estos subcontratos de NEC solamente se han quedado con el título en el documento suscrito, porque cuando uno entra al detalle o a gestionarlo, no puedes aplicar los criterios y usos estandarizados de la práctica, pues tienes una cláusula Z que ha distorsionado muchas veces el contrato. Y un ejemplo concreto justamente en el tema que nos proponen para este conversatorio, lo encontramos justamente en el procedimiento de gestión de los eventos compensables, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Aquí vamos a encontrar algunas cláusulas donde se ha distorsionado incluso el mismo procedimiento de notificación. Sabemos que en la notificación en principio uno notifica, describe qué ha ocurrido en el hecho y cómo te está impactando en los alcances, en los objetivos, en el plazo, en el costo. Pero encontramos en algunos subcontratos, y esto, digamos, de cara a que he tenido la oportunidad de participar en varios proyectos y también con varios subcontratistas, lo que se ve es un modelo, digamos, donde se le impone al subcontratista incluso la carga de presentar en esa notificación el detalle del impacto en el plazo y en el costo, cuando el plazo que tienen para notificar este evento compensable es solamente una semana. Entonces, claro, presentar un plazo y un costo en una etapa de notificación sale del modelo estándar. El modelo estándar de su contrato, digamos, regula incluso también plazos específicos para la respuesta de los eventos compensables, ¿no? Sin embargo, en los modelos, digamos, ajustados que encontramos en el mercado, se han eliminado los plazos de respuesta de los eventos compensables, dejando la respuesta del resultado a lo que resuelve el cliente. Y aquí es un sí. Si me acepta y si me aprueba, te apruebo, ¿no? Y amparándose en el llamado principio back-to-back de los subcontratos, sobre el cual, digamos, es una conversación aparte, podríamos hablar una hora entera sobre el tema de back-to-back, pero en resumen, el problema, digamos, en este punto es que hay incertidumbre en el plazo de respuesta de los eventos compensables notificados por los subcontratistas. Pero además, cuando el cliente rechaza estos eventos compensables que presentó el contratista, ¿qué ocurre? Voltea el contratista al subcontratista y le dice evento compensable rechazado. Y los argumentos, no necesariamente, y esto también se ha visto en la práctica, el contratista expone o entrega todos los argumentos por los cuales el cliente ha rechazado. Y entonces aquí encontramos al subcontratista en una suerte de estado de indefensión
en el cual no conoce las razones por las cuales el cliente principal rechazó o se aprobó parcialmente, si realmente las causas por las cuales rechazó o aprobó parcialmente le son atribuibles o le son atribuibles al contratista principal. Porque si le son atribuibles al contratista principal, se rompe el nexo causal y tendría el contratista principal que asumir la totalidad del impacto del evento compensable. Pero digamos, no está ocurriendo en la práctica, con lo cual sí se ve una suerte de estado de defensión ahí en los que se encuentran los subcontratistas y un problema en la gestión de los subcontratos, que se ejecutan en NEC, ¿no? ¿Qué genera finalmente todo esto? Creo que no sé si estoy en tiempo todavía, Ale, por favor, me pasa la alerta. Ya Pues, está alerta, alerta, ok, pues, alerta data. me apuro para terminar de comentar las ideas que tengo por acá anotadas. Una gran bolsa de esos eventos compensables rechazados es lo que finalmente va a generar un desfinanciamiento en el flujo de caja del subcontratista y la dificultad de seguir afrontando los sobrecostos por los cambios constantes que puedan haber en la obra en el marco del subcontrato, lo que va a llevar finalmente a retrasos penalizables que finalmente en el cierre comercial van a terminar siendo negociados para que sean compensados, eventos compensables contra penalidades. Y esto ya casi se ve hasta de pronto como una práctica y no es necesariamente la mejor práctica porque no está respondiendo este resultado de la bolsa grande de rechazo de eventos compensables a un procedimiento propio de NEC en el que se está ejecutando este proyecto. Finalmente, respecto a los plazos preclusorios, aquí quiero hacer una anotación porque el artículo 59.4 de la Ley de Contrataciones del Estado está estableciendo que los plazos en los contratos estandarizados de ingeniería y construcción para presentar reclamos sobre plazo y monto son plazos de caducidad. Entonces, recordemos, en principio, claro, que estos contratos se rigen por lo que está en su texto, luego por el reglamento y supletoriamente por el Código Civil. El Código Civil en principio ha reservado el plazo de caducidad solamente a la ley. Entonces, la ley sí está haciendo un reconocimiento, digamos, a estos plazos contractuales como plazos de caducidad. Hasta ahí vamos, digamos, está bien. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en la práctica con estos plazos del modelo estándar? En nuestra práctica nacional, estos plazos no han sido los plazos del modelo estándar. Las partes han pactado plazos menores y los plazos que se han pactado han respondido al tiempo del proyecto, a qué tan complejo es el proyecto y sobre todo al plazo del proyecto. ¿No? De pronto, presentar 8 semanas para presentar el evento compensable podía ser muy tardado para gestionar un proyecto que debía ejecutarse en un año y medio. Entonces, la pregunta aquí es, este plazo reducido, estas 3 semanas, ¿también van a ser plazos de caducidad? La ley le está otorgando a las partes la facultad de establecer plazos de caducidad o los plazos que están o el 59.4 se refiere a los plazos establecidos en el modelo estandarizado, ¿no? Y yo creería que se refiere al modelo estandarizado, ¿no? Porque si no, también habría que hacer una modificación, digamos, al Código Civil, donde, reitero, fijar los plazos de caducidad es una atribución que solamente la tiene la norma, ¿no? Las partes en principio no tienen esta facultad. Esa es la duda que todavía me queda con el 59.4. El reglamento no ha dicho nada al respecto. Mi impresión es que se respetan los plazos del contrato estandarizado, ¿no? Ok, esto es lo que quería compartir con Gracias, ustedes. Yanni. Muy interesante, sumamente interesante lo que dices, que en realidad es, para todos los que estamos involucrados en este tipo de proyecto, es el día a día, ¿no? Los famosos plazos preclusorios donde te puede llegar una notificación y te dice, ¿sabes qué? Perdiste tu derecho. Y es muy común. Pero muchas gracias por la aclaración. Y a propósito de lo que ambos han expuesto, y esto justamente conllevaría a estar hablando de penalidades, me gustaría, Gabriel, sé que tenemos un poco de tiempo, pero yo estoy segura que la audiencia aprecia mucho y tiene paciencia porque nos hemos alargado un poquito más y quisiera que puedas explicar el tratamiento vinculado evidentemente que ya has hablado de la figura del ingeniero, que es muy importante, pero también, por ejemplo, los casos en los cuales ya se ha entregado el proyecto,
¿hasta qué punto se podría aplicar penalidades? ¿Qué es lo razonable de aplicar penalidades? ¿Hay algún límite en la aplicación de penalidades dentro de los contratos FIDIC? Por favor, adelante, Gabriel. Sí, claro. De hecho, una de las cláusulas con las cuales más experiencia tengo es la cláusula de penalidad, porque en todos los casos que yo he tenido, siempre hay una reclamación del contratante por penalidad, por demora del contratista, tenga o no tenga razón. Eh, ¿Qué pasa? ¿Cómo funcionan las cláusulas de penalidad en los contratos FIDIC? Número uno, para tener claro, todo esto está en la cláusula 8. La cláusula principal es la 8.7, pero muy importante es la 8.2. Esa es la cláusula que dice que hay una obligación del contratista de determinar la totalidad de las obras o fases, porque los contratos FIDIC tú puedes tener o la totalidad de la obra o fases de la obra. En inglés se le llama secciones de la obra. En una de las versiones de los contratos FIDIC en español que vi, le dicen fases. Y a eso no se refiere tanto en el término temporal, sino más bien en el término espacial. Fase como por ejemplo un hotel que tenga una piscina. El hotel pudiera ser una fase y la piscina puede ser otra. ¿Qué pasa? Que en la cláusula 8.7 dice que si el contratista incumple la obligación de terminar las obras dentro del término, debe pagar daños y perjuicios. ¿Ok? El plazo de término es un número de días que va a tener el contrato, que cuando acaba ese número de días después de la fecha de comienzo o inicio de la obra, pues entonces se entra en incumplimiento. El contrato especifica normalmente un importe diario, y esto es o un porcentaje del precio contractual. Si el precio contractual son 30 millones de dólares, a veces puede ser algo así como 0,04% de ese precio, que en este caso son como $12.000. O a veces es un monto específico, dice $12.000 por día. El importe se multiplica por cada día que pase entre el fin del plazo de terminación, y muy importante, porque tengo entendido que aquí hay una diferencia con muchos otros contratos, y el certificado de recepción. No es la diferencia entre el fin del término y la finalización de la obra. Es la diferencia entre el fin del término y el certificado de recepción. Ahora, antes de seguir, le voy a hablar sobre qué es este certificado de recepción y por qué es tan importante. Esto se encuentra en la cláusula 10.1 y la cláusula 10.2. La 10.1 es la primordial, es la cláusula de recepción de obras y fases. Y básicamente son dos pasos. El primer paso y el segundo paso es dividido en tres. El primer paso, el contratista, cuando entiende que las obras van a estar finalizadas y listas para ser recibidas, somete una solicitud de certificado de recepción y la somete al ingeniero. Debe someterla 14 días o más antes de que del día que el contratista entienda va a haber efectivamente finalizado la obra. O también puede someter una solicitud no a las obras enteras, sino a una de las fases o a varias de las fases. Y entonces después pueden ocurrir una de tres cosas. Número uno, el ingeniero emite el certificado de recepción, que es lo que todo contratista quisiera. Tiene que emitirlo dentro de los 28 días de haber recibido la solicitud. Y básicamente la certificación es una página o dos, pero puede ser normalmente una página que diga: en la fecha tal se finalizó la obra. Pero también, y esto ocurre mucho, pueden haber unas excepciones. Algunos trabajos pendientes o defectos menores, esos sí pueden quedar pendientes, pero tienen que ser menores. ¿Y qué significa esto que son menores? Que no afecten sustancialmente el uso de las obras o de las fases para el fin previsto. Lo otro que puede ocurrir es que el ingeniero rechaza razonadamente la solicitud.
tiene que hacerlo dentro de los 28 días y básicamente es un documento, no es un certificado, un documento, una carta que diga se rechaza la solicitud, porque básicamente, normalmente, porque el ingeniero entiende que la obra no se ha finalizado. O lo otro que puede ocurrir es que el ingeniero no dice nada. Si el ingeniero no emite certificado y tampoco emite una carta de rechazo dentro de los 28 días, tiene que ser dentro de esos 28 días, se entiende que se considera, dentro del contrato, se considera que el certificado se emitió el día 28. Lo otro que puede ocurrir es que exista una certificación de las partes. Hay dos métodos de tomar control. Ahora, aquí diferencio partes de fases. Fase es un término específico del contrato. El contrato puede decir, la fase A es el hotel, como estaba usando el ejemplo anterior, y la fase B es la piscina. Parte de eso puede ser una sección del hotel, o puede ser el bar de la piscina, sin la piscina, por ejemplo, que no está definido, es una parte indefinida del contrato. El cliente puede pedirle, o sea, el contratante puede pedirle al ingeniero que emita un certificado de recepción de cualquier parte de la obra. No puede someter una solicitud para emitir un certificado de recepción de toda la obra si la obra no está completa. Solo para partes de la obra. Y el otro método es que el cliente simplemente se mete y usa cualquier parte de las obras. Esto ocurre, bueno, lo he visto, lo estoy viendo en un caso actual y ocurre que simplemente se empieza a usar, sea con acuerdo de la otra parte, porque se ponen a acuerdo y simplemente acaba una fase y el contratante empieza a usar la parte, o simplemente se mete y empieza a usarlo. Una carretera, por ejemplo, empieza a usar la carretera. La parte usada se considera recibida en la fecha en que se empezó a usar. La responsabilidad pasa del contratista al cliente en el día del uso y el ingeniero, si el contratista lo exige, tiene que emitir un certificado de recepción de parte. ¿Ok? Ahora entienden por qué el certificado está importante, porque el certificado es el que mide cómo calcular la penalidad. Y entonces, volviendo a este tema de la penalidad, ¿en dónde me quedé? El pago. ¿Qué límites existen? Bueno, pues el pago no puede exceder, la indemnización no puede exceder la cantidad máxima establecida en el contrato. El contrato normalmente va a decir un porcentaje del precio contractual. Si el precio contractual son 30 millones de dólares, va a decir no puede exceder más del 10%, 20% del contrato. O a veces dice no puede exceder más de un multiplicador del precio contractual. Y a veces tiene un monto específico, dice tal cantidad. Y la indemnización no exime al contratista de la obligación de terminar las obras. ¿Cómo funcionan las penalidades ahora? Cuando hay un certificado de recepción de partes, pues todo a proporción. El valor de la parte certificada en proporción al valor total de las obras, o por ejemplo, si la parte certificada es 10 millones de los 30 millones de este ejemplo hipotético que estoy utilizando, un 33,3%, pues se calcula la indemnización, ¿ok? Se hace el cálculo de los días de demora por el multiplicador, ¿verdad? El porcentaje, y se llega a la cantidad mayor, y después se reduce esa cantidad en base en proporción a la cantidad de la parte, del valor de la parte que ya se entregó y de la cual ya hay un certificado. Entonces pues la indemnización es menor. La indemnización es en base de la parte del contrato que no ha sido terminada. Y esto es bastante justo en la mayoría de los casos. Y ya, así es que funcionan las penalidades en los contratos FLIC. Excelente, me suena bastante, de hecho parecido, y ahora Janina nos va a explicar, nos va a aclarar cómo sucede en el caso de los contratos NEC, por ejemplo, ¿no? Y vamos a extendernos un poquito, unos minutos más, porque veo también que están escribiendo algunas preguntas, así que Jani, te doy el pase de una vez para poder abordar luego las preguntas. Gracias. Gracias. Voy a ser lo más concisa posible. Bueno, en este punto, lo primero es que hay que
regresar a los conceptos, ¿no? De culminación y toma de control. O sea, el contrato, en principio, el NEC proporciona procesos para gestionar la culminación y la toma de control de las obras. Y ambos eventos, tanto culminación como toma de control, son eventos distintos y requieren de una certificación independiente por parte del gerente de proyecto. La toma de control, ¿no? Y de hecho es importante distinguir estos dos conceptos porque desencadenan procesos contractuales diferenciados, ¿no? El fin de las penalizaciones por retraso, la liberación de retenciones, inicio de plazos de notificación de defectos. Entonces, tomar el control, NEC nos dice, es que está referido a la utilización, a la ocupación de las obras. Y esto puede darse antes o después de la culminación. Tomar el control puede referirse, de hecho, a una parte de las obras o a la totalidad de una sección de obra. Por lo tanto, no necesariamente la toma de control presupone la culminación de las obras, ¿no? Si hablamos de secciones de obra, cada sección va a tener su certificado de culminación y tendrá al menos y potencialmente múltiples certificados de toma de control. Mientras que la culminación está referida a la terminación física de la obra. En nuestra práctica nacional, la culminación no solamente se ha asociado a la terminación física, sino que además se le han sumado la presentación de cierta documentación como dossier de SOMA, calidad, planos, manuales de operación, entre otros. La pregunta es, ¿qué está pasando en los subcontratos? Pues en los subcontratos, yo creo que todavía hay que interiorizar bien estos conceptos diferenciados. En principio, lo que ha ocurrido en los subcontratos es que se niega la toma de control, la posibilidad de toma de control antes de la culminación, y muchos subcontratos han regulado en los programas de obra la incorporación de actividades de sus propios subcontratistas, los propios subcontratistas del contratista, ¿ok? Para que trabajen de manera conjunta con el subcontratista, con este subcontratista principal, de modo tal que el ingreso de estos subcontratistas no sea entendido como uso de las obras y toma de control por parte del contratista. Sin embargo, si esto no está regulado así, si es que el contratista principal empieza a hacer uso de las instalaciones para llevar la ejecución de trabajos con terceros, pues tendríamos ahí una evidencia de toma de control, ¿no? Con lo cual se desencadenan, comentaba, algunos procesos asociados fundamentalmente a la responsabilidad en torno a la infraestructura que está usando y que está ocupando, en ese caso, el contratista. Y acá me estoy refiriendo nuevamente contratista y subcontratista. ¿Qué está pasando con las culminaciones en los subcontratos? Pues se encuentran algunas contradicciones. Por un lado, se mantiene la definición de culminación, que está similar a lo que ha comentado Gabriel en FIDIC, que la culminación no requiere la subsanación del 100% de los defectos, sino que no existan defectos, digamos, que impidan el uso de la infraestructura, ¿no? Entonces, si existen defectos que impidan el uso de la infraestructura, no hay culminación, pero si hay algunos otros defectos menores que no afectan este uso, puede darse a cabo la culminación. Entonces, mientras que ese concepto se ha mantenido en los subcontratos, de pronto cuando vemos el alcance del cumplimiento de los seccionales en estos subcontratos, vemos que piden que tiene que terminarse la infraestructura más levantarse absolutamente todas las observaciones. Entonces aquí hay que hacer pues una interpretación integral si es que se mantiene la definición de culminación con cómo está descrito la seccional. Estamos hablando de se tienen que levantar todos aquellos defectos en tanto no impidan el uso de las obras, ¿no? Ni el trabajo de los terceros. Y quiero quedarme acá, en todo caso, para luego, si este tema todavía presenta preguntas, lo abrimos, Ale, para poder tratar de cumplir con el tiempo. Sí, Yanina, muchísimas gracias. Creo importantísimo resaltar justamente la última parte que tanto Gabriel y tú han expuesto vinculada a las penalidades. He visto una pregunta, pero con tu exposición ya ha sido respondida esa pregunta.
Luego, si me das un chance, hay una pregunta también vinculada al modelo BIM. Dice, en NEC hay cláusulas de obligación de colaboración como la S-115 y el modelamiento de la información BIM. En FIDIC existen cláusulas iguales. Bueno, acá primero recalcar que evidentemente toda esta exposición parte por ser una exposición bastante académica. Los problemas evidentemente se tendrían que ver caso a caso, pero en líneas generales, y ahí sin perjuicio del comentario de ustedes, los contratos FIDIC, a diferencia de los contratos NEC, por ejemplo, que sí regulan una cláusula vinculada al modelamiento BIM en la opción secundaria X10, el FIC no es que desarrolla un protocolo sobre el contrato, sobre el modelo BIM, ¿no? Sino más bien que se refiere a un protocolo. Y yo creo que eso lo hace también a propósito de que en cada país pueden existir una regulación, puede existir una regulación específica de cómo abordar el BIM, ¿no? Y en este caso, esa es mi mirada. No sé si, Gabriel, quieras ahondar un poquito más sobre la regulación del BIM y del FIC, de los casos que hayas visto, quizá. Sí, lo- de algo estoy seguro y es que en las versiones 1999, cuando el BIM ni existía, pues no hay nada al respecto de BIM, no se menciona, ni siquiera se contempla. Estaba ahora mismo buscando las referencias que no logro encontrar, pero sí sé que para las versiones de 2017, pues ya BIM está en auge, en apogeo. Y en Inglaterra es un tema que se usa mucho, es un tema que se puso en ley, por lo menos para las contrataciones con el Estado. Acá en las leyes similares a las que tienen ustedes allá, se exige que ciertas contrataciones se lleven con modelajes BIM hasta varios niveles. FIDIC no tiene una cláusula de BIM, pero sí contempla que se puedan aplicar protocolos BIM. Estaba tratando de encontrar la referencia aquí en el contrato, pero no la encuentro al momento. ¿Por qué? Porque realmente no se usa mucho el BIM en muchos de los países alrededor del mundo donde yo trabajo. Yo realmente no hago ningún trabajo en Inglaterra, lo mío todo es alrededor del planeta. Y el BIM es algo que solo existe a cierto nivel en varios lugares del planeta. Entonces está todavía un poco en pañales y va poco utilizándose más. Pero sí contempla la posibilidad de implementar protocolos BIM en los contratos FIDIC. Claro que sí, Gabriel. Y como digo, ¿no? Va a depender mucho de cada país. Y de hecho una gran diferencia del contrato NEC, porque en el contrato NEC, como les comentaba, en efecto, sí hay una regulación específica sobre el BIM, incluso en los documentos técnicos de este tipo de contratos, muchas veces se exige, ¿no? Utilizar ciertas herramientas como, por ejemplo, las sesiones SAIS y vinculados, ¿no? Entonces, para quien preguntó esto, es muy importante que se revisen, evidentemente, la etapa de licitación, la etapa de preguntas y respuestas, consideraciones, las exclusiones a tu alcance contractual, ¿ok? Eso es muy importante. Em, yo sé que estamos ya contra el tiempo. No sé si es que hay alguna otra pregunta más para abordar y más bien le daría yo pase le daría yo pase a Dante, no sin antes decir que en realidad ha sido muy grato compartir este momento con ustedes dos, Yanni y Gabriel, a pesar de las diferencias de horario. Es uno de los temas, creo que como abogados en derecho de la construcción nos apasiona mucho. Hay un mundo detrás de cada cláusula y hay que saber interpretarla. Yo me quedo digamos, con esta reflexión de que en efecto tenemos que, quien está a cargo de elaborar o diseñar un contrato, tiene que respetar necesariamente la asignación de riesgos a la posición contractual, quien se encuentra en mejor posición contractual, ¿no? Para mitigarlo. Y si empezamos a desnaturalizarles, vamos a crear caos. Entonces, la gestión de proyectos es muy importante en la ejecución de contratos y también pues a realizar una excelente interpretación de todos los documentos contractuales, de toda la etapa de licitación, yo creo que es fundamental. Gracias nuevamente. Esto es un tema que sin lugar a dudas esperamos poder tener otra oportunidad
con el apoyo de la Cámara de Comercio de Lima. Gracias, Janina, gracias, Gabriel. Dante, muchísimas gracias, te doy el pase. Hasta Sí, luego. muchas gracias. Sí, esto da mucha reflexión, ¿no? Acá quedan muchos temas para seguir discutiendo, para seguir conversando. Se me vienen muchas cosas a la cabeza, ¿no? En base a la experiencia que he tenido en el uso de los contratos NEC y FIDIC. Y me quedo con algunas indicaciones que ustedes daban, ¿no? Mira, la importancia de saber redactar el contrato NEC, por ejemplo, y saber hacer el uso de las cláusulas generales y de las cláusulas Z y de la ficha de datos. Porque desde ahí nace, ahí nace todo el asunto. Eso de repente ya te está indicando que a un futuro cercano va a haber un problema. Porque lamentablemente el gerente de proyectos eh, no llega a tener en estos contratos una verdadera arbitrariedad y una verdadera toma de decisión al respecto. Siempre va a estar no sé, parcializado hacia la entidad, porque la entidad de repente es quien lo contrata. Y de una manera pierde un poco de imparcialidad. También es importancia lo que te decías tú, Alejandra, sobre la elección del sistema de entrega del proyecto. Sabemos que la mejor entrega de proyecto en la actualidad es el EPD, la entrega integrada del proyecto. Nos queda mucho por madurar para poder hacer uso de eso, sobre todo en el sector público. Pero sin embargo, entiendo que las PMO han debido de tratar de acercarse a una entrega de EPD, de trabajar con los subcontratistas y poder llevarlos a las etapas tempranas para poder mitigar riesgos futuros. Pero en fin, ¿no? Es cosas que tenemos que seguir trabajando y aprendiendo, ¿no? Esto también va por un tema, como son muchas veces contratos de ingeniería y construcción, las estimaciones no es que sean deficientes, sino que no son realistas. Y un proyecto que se indica que debe costar 100 termina costando 300. Y ni hablar en el tema de los costos, sino también de los plazos. A veces uno dice, oye, esto de acá va a durar 6 meses de obra, pero en la realidad el proyecto demoró año y medio. Entonces, hay unas cosas de que hay que mejorar. Y prácticamente, si un contratista o subcontratista indica que va a hacer la obra en ese plazo, muchas veces no tan realista, es como ya se hubiera escrito con sangre la firma, el plazo. Esto me queda un poco como siempre indicaba el ingeniero Carlos López, que la obra pública es como una moneda de dos caras. Al final, la cara técnica y la cara contractual. Pero al final la moneda, sea sello cara o sello cara, es el mismo valor. Uno termina la obra, entrega la obra, culmina la obra y de repente los problemas recién empiezan. Y ahí donde de repente estos contratos NEC y contratos FIDIC, que realmente sí son un arma poderosa para poder llevar una obra con éxito y a satisfacción de todas las partes. Y es compromiso de las partes capacitarse y tener ese espíritu colaborativo que tanto se difunde. Muchas gracias a ustedes, son unos expositores de altísimo nivel. Gracias por su participación, de nuevo, al público. Este gremio difunde la sana crítica en base a la experiencia y conocimiento de ustedes. Queremos siempre contribuir al sector en obtener mejores resultados, mejores negocios y sobre todo por un país justo y moderno. Muchas gracias y buenas noches con todos. Hasta luego.